Y yo, no, mira, me parece que no. Y ahí mismo yo sentí que eso eran las luces. En un momento dado empezamos a ver pelotitas de luz, ¿no? Eran como una pelota más grande que una pelota de fútbol, una cosa así. Claro. Una esfera blanca, luminosa como una estrella. De golpe me vino un pánico casi absoluto, casi tenía miedo de no poder caminar, casi el miedo de, no sé por qué, esa sensación de que nos estaban cercando, rodeando, lo sentí como una amenaza. Cuando llegamos era como que veníamos de una abducción, claro, era como decir, ¿qué hace tanta normalidad acá, no? Es una especie de inteligente y con más poder de alguna manera que nosotros. Diego Escolar es un hombre de ciencia, doctor en antropología, investigador principal del CONICET y un académico respetado. Sin embargo, al mismo tiempo también es un hombre que ha sido perseguido por esas luces que todo el tiempo nos dicen que no son reales. Pero vos y yo ya sabemos que eso no es así, que no son leyendas, que no es folclore, que son muy reales y de hecho lo han enfrentado a Diego Escolar con una realidad o con una versión de la realidad ampliada en la inmensidad de los campos de Argentina. Y yo ahí pensando, y aparezcan, hijas de puta, muéstrense qué son, qué quieren. Y hago cambios de luces, apago y prendo las luces altas como apuntándole a la nada. Al segundo sale como de la tierra un relámpago monstruoso. Impresionante, ¿no? Pero bueno, lo que hace diferente a Diego Escolar no es solamente lo que vio, sino lo que hizo después. O sea, en vez de callarse la boca por temor al qué dirán, avanzó con el ya célebre paper académico Calingasta X-Files. Sí, un paper antropológico que podés de hecho encontrar en el repositorio institucional del CONICET. Al fin y al cabo, Escolar piensa que nos enfrentamos con una especie inteligente que comparte este mundo con nosotros y que sí, es digna de estudio. Por eso, en esta entrevista podcast de la señal Ciencia y Misterios vamos a repasar sus experiencias más fuertes. Encuentros con las luces en medio del campo, incluso alguna que se le viene encima y lo atraviesa. Todo eso hoy, así que prepárate, porque la ciencia y los misterios esta noche están perfectamente conjugados en esta entrevista exclusiva de la señal. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y comenzamos. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Diego Escolar. ¿Cómo te va? Amigo, gracias por estar en la señal. Muchas ganas de entrevistarte mano a mano. Bueno, gracias por invitarme a tu programa que admiro y lo sigo con mucho gusto. Muchas gracias por eso. La verdad es que yo admiro tu trabajo y sobre todo la valentía de contar estas cosas y analizarlas desde un lugar a veces incómodo, pero desde la ciencia. Cuando nos encontramos con las luces en el contexto de una población X y esta población interactúa con las luces, vos ves que tienen incluso por ahí clasificaciones para los colores, o en tal época del año, o a tal horario aparece en tal o cual lugar. Claro, o rituales relacionados con ellas. Bueno, ¿eso cómo lo enfocás desde la antropología? ¿Cómo de pronto, y de hecho, la primera vez que te pasó, cómo trataste de entenderlo o de volcarlo en un trabajo? Mira, a ver, es largo, voy a empezar por lo último. Lo que yo traté de hacer, hay una premisa metodológica que es que tratamos de comprender y recuperar la visión de las cosas de esos sujetos con los que trabajamos, ¿no? Sus formas de explicar las cuestiones, sus formas de categorizar la realidad misma. Tratamos de suspender lo que serían nuestra visión de las cosas. Sí. Incluso nuestros presupuestos epistemológicos a veces, si podemos, en algunos casos no. En este caso tuvo que ser así, para recuperar esa otra visión, partiendo de la base de que hay un punto de inconmensurabilidad, digamos, un punto de intraducibilidad. Sí. O sea, hay un punto en el que no hay manera de traducir esa lógica del otro en la propia. Tal cual. Entonces, bueno. Bien, eso es toda una metodología bastante compleja que implica que uno tiene que estar, no digo constantemente, pero siempre atento a cómo tus presupuestos están induciendo una mirada y una visión tuya de las cosas y tratar
de eso limitarlo para tratar de recuperar la del otro, Claro. aunque sea totalmente distinta a la tuya. Bueno, en este caso de las luces pasó algo muy curioso, porque pues yo traté de actuar como creía que un antropólogo debía actuar. Primero viviendo la experiencia, participando con los sujetos que yo trabajaba sin cortar el asunto y sin decir, bueno, pará, esto no va dentro de mi tema, no tiene un carajo, estoy re asustado, paremos la amor, sino viviendo junto con ellos, en este caso el encuentro con esas luces. Primer punto, viviéndolo como, estábamos yendo a caballo en una expedición, y seguimos, yo seguí en la misma, seguí acompañando lo que ellos hacían, seguimos nuestro viaje, empezamos a discutir en ese momento, porque yo pasé a ser uno más por una razón que te voy a decir ahora, y ya dejé de ser un mero, un antropólogo que está estudiando a un otro humano. Claro. De golpe me emparenté con esos otros humanos que hasta ese momento eran mi sujeto de estudio, digamos, es ese otro que yo quería investigar en su cultura y pasamos a hermanarnos frente a lo otro. Claro, es muy interesante. Entonces me encontré un punto de, pero pará, como antropólogo, ¿qué hago? Pues, Claro. O sea, ahora yo siento que en tanto humano yo soy igual a esto. Tal cual. Se acortó la distancia, se anuló, y la distancia es con esas luces que están acá, y empezamos entonces un juego de ida y vuelta de, como ellos mismos, de tratar de entender qué era esto, de clasificarlo, de darle un nombre, decir, bueno, ¿y qué son? ¿Y qué sabíamos? Y en eso me hermané con ellos. Entonces surgían, mientras ocurrían las cosas, surgían, ¿pero qué son? Bueno, que son espíritus, que son platos voladores, también dijeron, bueno, son espíritus de indios, me decían, o tesoros enterrados, que Sí. y muchas de esas cosas formaban parte de su cultura, que era lo que interesante para mí rescatar, si apuntaba solo a eso, a rescatar su cultura. Pero en realidad, para mí fue, y para ellos también, en esto lo que pasó es importante, es qué hacemos respecto a eso, Claro. a eso otro. Y eso entra, ya dejó de ser solo parte de la cultura de los otros en ese momento. Entiendo. Empezó a ser parte de la realidad que ambos estábamos viviendo. Con nuestras interpretaciones culturales dando vueltas, sí. Pero entonces, por eso, ahí yo sentí los límites de pensar a la antropología solo como el estudio de las representaciones sobre. Claro. Porque acá era una experiencia con un otro que en principio no parecía humano, pero que tal vez lo fuera. Si es un espíritu, tiene una relación con un humano. Exacto. Es un humano espiritual, ponele. O sea, entonces ahí se te abrían un montón de otras preguntas y bueno, esto es un ser, es una huevada espiritual, es una tecnología. Entonces, eso me pareció súper interesante. Apareció un tercer otro como antropólogo, ¿no? Sí. Entonces, me pregunté, ¿cómo estudio eso en sí mismo, ese otro como antropólogo? Ya no a través de las representaciones culturales de mis sujetos. Ya el análisis directo de ese otro Claro. como antropólogo. Bueno, Sí, claro. ahí quería llegar justamente. Y la relación que como humanos o grupos estábamos estableciendo, o eso con nosotros. Claro, es que es interesantísimo. Y ahí me pregunté, puta, pero en realidad no hay ninguna disciplina científica que sea la luzmalología. Claro, no. Entonces, o sea, no, tal cual. ¿Y no será que la antropología tiene, tal vez otras tienen legítimo derecho, tienen algo que hacer con esto? Claro. Con nuestra metodología. De hecho, yo estoy acá en el campo con las luces y no un físico. ¿Entendés? Estoy Sí. interactuando con esto. Entonces, eso es un poco mi planteo. ¿Por qué? Porque cuando se reduce esto a la cuestión ovni y todo, que es todo el folclore tecnológico muy fuerte que está sobre esto, como parte de eso está que los que se ocupan de esto son los astrónomos, Sí. vaya a saber por qué, porque la mayor parte de la luz está en la Tierra, pero bueno, por la idea del La idea de la otredad extraterrestre, en la distancia del universo, del otro universo, planeta. qué sé yo, fenómeno. En los físicos, sí, pero bueno, quieren tratar de saber si hay algo físico y cómo son sus leyes, su composición, todo lo que sea. Ok. Está bien.
Pero en la medida que esto interactúa con las personas, con sociedades, con culturas, ahora y tal vez en otras épocas, y uno como un antropólogo está interactuando con eso en el campo y sus sujetos también es parte, en este caso, de la antropología. Es parte del objeto, de los objetos que nosotros podemos abordar, o de las cosas que podemos y a veces y tal vez debemos abordar, si, y acá es otra de las premisas nuestras, si esas situaciones surgen como muy significativas para los grupos que estudiamos en nuestro trabajo de campo etnográfico. Entonces, Claro, en realidad claro. estamos obligados, si sucede, como en este caso me sucede a mí, a dar cuenta de eso, Tal cual. a incorporarlo, por lo menos en nuestros registros y crónicas de campo y en realidad también en nuestro análisis en la medida de lo que podemos. Entonces, planteé un desafío. Esto y en realidad todo aquello que la antropología o las ciencias sociales colocó siempre dentro del lado de la creencia, ¿no? De las creencias en las religiones, las creencias en seres sobrenaturales. ¿Qué Suena pasa lógico. si algo de eso se materializa de alguna manera? Entonces ya deja de ser solo una creencia para el antropólogo. Claro, imagínate el evento que de pronto no estamos hablando de una luz mala, se materializa y todo el mundo puede ver una virgencita. Exactamente, ya deja de ser solo una representación social. Si el ¿Cuál es el mismo impacto? antropólogo está viendo, no digo que no haya que estudiarlo como eso y tal vez no tenemos herramientas para trabajarlo de otra manera, los antropólogos, Claro. ponerle que eso se pueda discutir, pero no puedes decir es solo una representación social. No, no. Y además eso está pasando ahora, que eso es lo mejor de todo, porque las luces son reales, Sí. están allí, van y vienen, y bueno, vos tuviste tus propias experiencias. Claro, claro. No creo que podamos pasar por todas las experiencias, pero ¿cuál es la que más te marcó? La que me marcó es la que tuve en el 98, cuando hacía mi trabajo de campo para la tesis de doctorado, cuando empezaron a aparecer luces y se fueron acercando. No le voy a contar todo, pues está en algún otro programa, creo, Sí, que hicimos. Bueno, fueron varios episodios con acercamientos, con interacción con nosotros, con las huellas de nuestros caballos, donde ahí analizo en mis trabajos cómo el hecho de reconocer huellas humanas en la noche Sí. implica una función simbólica que manejan estas entidades, porque están pudiendo vincular un indicio dejado por un humano, en este caso, en el terreno, con el humano real que está a 100 metros, Claro. ¿no? Entonces, ya ahí te está mostrando capacidades que van más allá, por ejemplo, de la que un animal Sí. podría tener. Pues, esto podría ser una especie, asimilable a una especie animal, por ejemplo. Sí. ¿no? Las luces juegan, tienen inteligencia, los animales también, ponele. Ponele. Pero el grado de control de la situación, esta capacidad de detectar nuestro paso o huella de nuestro paso anterior, y donde instrumentos modernos no podrían hacerlo, ¿no? Entonces eso marca una diferencia. Esa me impactó muchísimo, que fue la que originó que años después escribiera un paper sobre esto. ¿Te estás refiriendo a la experiencia en la que el vaqueano grita prepárense a pelear con el diablo? Claro, claro. Ah, o la otra en la que te atraviesa la luz. Es todo parte de la misma experiencia. Es todo toda la sucede en la misma experiencia. noche. Ah, ok. No sabía que sucedía en la misma noche. No me acordaba. Todo eso sucede en la misma noche a lo largo de distintos momentos, durante más de 2 horas. En un momento una de esas luces atraviesa por nosotros, todo eso que he contado otra vez, el vaqueano piensa que es el diablo y que hay que pelear con él. Hay todo. Y yo en ese vaivén ya perdí mi norte antropológico o lo encontré, y entonces ya no sabía si pensar como alguien Es que que no está hay estudiando manera de creencias. ponerte afuera y observar en esa situación. No, Sos entonces parte. ¿será que hay que pelear con el diablo? Yo soy agnóstico, no creo. Pero bueno, y trataba de acordarme lo que don Alejandro, un señor mapuche que casi me adoptó cuando era chico, me enseñó muchas cosas y me decía que había que hacer cuando había un espíritu. Apa, Y yo apelé a ese conocimiento, claro. en el momento es lo que se me vino a la mente. Entonces, Qué interesante.
Lo que nos contaba recién Diego Escolar, esa historia tan interesante y tan fuerte al mismo tiempo, sucede en el año 1998. Eran un total de 4 personas a caballo viajando a través del valle de Calingasta, en San Juan, Argentina. Y como estas experiencias son muy importantes y no las repasamos en la entrevista que le hice en Valparaíso a Diego Escolar, que es lo que veías recién, bueno, me voy a permitir poner un corte del programa donde sí grabamos qué sucedió en ese año 1998. Uno de mis compañeros, un arriero, se baja a hacer pis. Necesario. La naturaleza llama. Yo me veía mis manos y el cuello del caballo todo iluminado de blanco, todo como bañado en luz. Wow. Empezó a hacer como un movimiento interno de luz. La luz cambió, empezó a cambiar. Hasta ese momento venía como homogénea. Empezó a tener como unos reflejos adentro, aparentemente, núcleos de más luminosidad, pero que medio que se movían de un lado del otro así. Y esos núcleos eran naranjas primero y después cada vez más color más rojizo, hasta quedar, en un momento se puso bien roja la luz. Y ahí nos asustaba, cuando cambiaba de color. Bueno, esto duró un rato largo, pasó algo, bueno, el grupo de 4 se había dividido porque habíamos empezado a retroceder. En realidad, al ver esa luz que se acercaba, teníamos un poco de miedo, digamos, pero no había dónde esconderse. Tal vez esa fue una de las circunstancias por las cuales las luces se acercaron. No había accidentes en el terreno donde guarecerse, era todo plano y con algunos arbustos así sueltos. Después que se fue, seguimos retrocediendo hasta llegar a un alambrado. Del otro lado del alambrado, nos quedamos frente al alambrado, parados, porque vimos del otro lado del alambrado salir otra luz del piso, a unos 80 metros. Primero fue una luz muy chiquita, es más, pensamos que era un fuego o algo así, un fueguito. Y bueno, el fueguito creció, no sé, rápidamente. En unos segundos se transformó en una luz grande como la que había venido. Y empezó a hacer un desplazamiento, no hacia nosotros, hizo como una vuelta, también a ras del piso, como así flotando, así se fue. Y después empezó a volver hacia nosotros ya. Y el vaqueano más viejo que teníamos, el que estaba aterrorizado, nosotros no, él sí, dijo, miren, nos está huellando. ¿Qué significa huellando? Te iba a preguntar. Los rastros, ¿no? Los rastros de un animal, de una persona, un rastreador, sigue las huellas. Claro. Y lo que estaba diciendo es que la luz nos estaba rastreando. Estábamos viendo hacia donde nosotros habíamos estado y habíamos hecho todo ese trayecto con los caballos. El trayecto que hizo la luz fue el mismo que hicimos nosotros. La luz copió nuestro camino y después de hacer eso, volvió, pero ya hacia nosotros, y se paró también a poco más de 10 metros nuestro, del otro lado del alambrado. A ver, era como una esfera de una luz densa. ¿No? Una luz como si tuviera cuerpo, como si fuera un gas así. O un plasma, ¿no? Como plasma. En plasma, claro, como si fuera una luciérnaga gigante. Y esa luz que alumbraba, a la vez no nos encandilaba. Bueno, cambió de color también, se puso roja, y el vaqueano en un momento exclama, dice, bueno, prepárense a pelear con el diablo. Porque claro, todo el tiempo, yo en el paper trato de ir mostrando eso, todo el tiempo iban y venían todo el tiempo, cada tanto, las explicaciones de nuevo para tratar de darle sentido a esto. Y en ese esfuerzo de darle sentido salían las creencias también locales, ¿no? Sobre otras cosas. Ese episodio termina, la luz roja se vuelve a más o menos, se mete en el piso más o menos de donde había salido. Interesante e intenso, ¿verdad? Sobre todo la parte de prepárense para luchar contra el diablo. Ahora, atención, porque muchas veces hemos hablado de las luces que se aparecen en los campos, a las personas que andan tranquilas haciendo sus cosas, pero pocas veces hemos escuchado que alguna luz se acerque lo suficiente como para entrar en contacto físico con el testigo. Bueno, justamente eso, tener contacto físico con una de estas luces, es lo que le sucede también a Diego Escolar esa misma noche en el año 98. Nosotros ya estábamos, bueno, curados de espanto, qué sé yo. Sí. Viendo eso, al poco tiempo, calculo que no más de 2 minutos, no sé, pero los tiempos eran raros y no medíamos cada cosa, ¿no? Vemos que viene una luz volando hacia donde había volado esa aparentemente, desde el norte, pero a nuestra altura.
no a la altura de la Pampa del Leoncito, sino como viniendo hacia nosotros directamente, volando una luz roja. La luz viene, y vemos que venía derecho hacia nosotros sin ningún problema, aparentemente un poco más alta que las otras, y nos ponemos, bueno, los 4 hombro con hombro a caballo, mirando hacia la luz venir. Y se les venía. Y la luz se venía. Entonces se viene, y cuando la vemos cada vez más cerca, a un par de cientos de metros ya se veía la luz, digamos, de lejos se la veía muy nítida, de cerca se la veía como muy vaporosa, como más transparente que las otras que habíamos visto, algo así. Entonces esta cosa colisionó con nosotros, digamos, pasó a través de nosotros. Los pasó Y nos a pasó. través. O sea, venía y no se desvió ni se frenó ni nada, sino que contactó con nuestras cabezas aproximadamente, a la altura de la cabeza o del cuello. Ahí pasaba. Acá hay otra cosa que, digamos, rara, que es, bueno, esto también es raro, ¿no? Otra cosa más rara, que es que este movimiento de acercamiento de la luz se produce más de una vez. Yo recuerdo como si fueran 3 veces, pero no recuerdo qué pasaba después de que contactaba con nosotros. O sea, no me acuerdo de verla seguir su vuelo, digamos. Solo recuerdo 3 veces de verla venir y llegar a nosotros. Después de que pasó la luz, lo que recuerdo es que estábamos mirando, también subidos a los caballos, mirando de nuevo hacia abajo, hacia la Pampa del Leoncito, y que ahí estaban las 3 luces nuevamente. Y estaban una en el medio y una en cada punta. Vuelvo a decir, las de las puntas estaban a 12 kilómetros de distancia una de otra. Y que empezaron a titilar, a parpadear, mejor dicho, a una velocidad rapidísima, las 3 al mismo tiempo. Bueno, nosotros interpretamos que se estaban haciendo señales. De hecho, me acuerdo que el vaqueano viejo decía, bueno, se están pasando toda la, no sé qué palabra dijo, toda la data, digamos nosotros, bueno, todo. Sí. Y estuvieron así unos 15 minutos, parpadeando a todo lo que da, hasta que de repente se apagaron las 3 exactamente al mismo momento. Esto no queda aquí porque la entrevista que le hice a Diego Escolar en Valparaíso, Chile, en el marco del Congreso Ufológico de Valparaíso, en febrero de este año, todavía, sí, está en pañales. Tenemos que hablar muchísimo más. Y para no perder el tranco con el tema de los fenómenos inexplicables, nos cuenta otra experiencia, una que sucede mucho más cerca en el tiempo. Y esa fue otra muy fuerte, fue en el 2006, cuando yo estaba trabajando en una parte de Mendoza que es muy desértica, le dicen el desierto de la Valle, Sí. con comunidades huarpes de la zona. Estaba trabajando en un proyecto de salud indígena del Ministerio de Salud de esa época. El tema es que iba mucho en ese momento, pero era la zona donde yo venía trabajando, investigando también como antropólogo los temas que te conté, indígenas. Sí, Entonces, yo claro. conocía mucho de la historia de la zona, y en ese interín, digamos, en una de esas idas al campo que hacíamos con este equipo de salud, yo me tuve que volver antes a la ciudad de Mendoza y me volví a la noche, digamos, tipo 10, 11 de la noche, junto con un profesor de la escuela rural. Y ahí tuve otro encuentro con luces, muy fuerte también. ¿Qué te pasó? Bueno, veíamos un resplandor, es una zona de monte, médanos de arena y monte de algarrobos, chañares, árboles relativamente bajos, como la Pampa, ya el Como la Cardenal, Pampa, tal como el cual. Cardenal. Y íbamos andando así, en médanos de arena, así, con una camioneta, y por el espejo retrovisor veo un reflejo, como un resplandor en el monte, como una cúpula luminosa, sí. Como cuando uno ve un pueblo en la ruta de la Argentina a lo lejos, Sí, que ves el resplandor, la pueblo contaminación lumínica. que es una cosa así, una cúpula luminosa fuerte a veces en un pueblo que está bien iluminado y que no hay nada, otra cosa alrededor. Y le digo a este muchacho, es muy raro ese resplandor, digo, vamos a parar a ver qué es. Y él me decía, no, debe ser un auto de don fulanito que debe estar con su Falcon por la huella, andando. Y yo digo, no, mira, me parece que no. Y ahí mismo yo sentí que eso eran las luces. Para cómo veníamos hablando de ellas, pues yo le venía contando
la historia que había vivido, que se veían esas luces. Él era un muchacho muy abierto. Sí. De hecho, según él, tenía un abuelo que era medio brujo Mirá. y él de chico decía haber visto un ovni. Bueno, fenómeno, un profesor de música, volado, lo que fuese, pero un profesor al fin. Y bien, yo estaba seguro de que eran estas luces. Digo, bueno, vamos a ir al encuentro. Esa seguridad, perdóname, esa seguridad me pareció muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué sentías? Mira, es muy raro y lo más raro de esta experiencia para mí, yo empecé a sentir cosas como mucha seguridad, Ajá. ¿no? Te repito, el lugar es bastante imponente, un desierto donde no hay casi casas a 20 kilómetros una de otra, Claro. muy inhóspito, muy hermoso, ¿no? Pero en plena noche con un vehículo, si te quedas ahí hasta que te viene a buscar alguien, capaz pasan Sí. 2 días. Pero yo sentía mucha seguridad en esa época, ¿no? Había dormido en cualquier lado, en el piso, en la arena, no, pues así la abierto no me importaba si había bicho, nada. O sea, bueno, hice mucho eso durante mucho tiempo, también en la cordillera, entonces me gustaba esa cosa de Claro. estar tirado en la naturaleza, ¿sí? Pero ahí era como que me iba a encontrar con viejos amigos conocidos, pues tenía una sensación de alegría y de seguridad de que esto era eso, que era algo relacionado con esas luces. Entonces, Interesante. él me decía, no, pero debe ser un no sé qué, un auto. Y yo, mira, no, además era muy fuerte, por el color me parece que no. Nos dimos vuelta con la camioneta, yo manejaba para ir hacia atrás como al encuentro de ese resplandor. El resplandor se apaga. No de golpe, pero en 2 segundos. La deja así como, así, desaparece. Bueno, digo, me doy vuelta de nuevo, seguimos camino por la huella. Automáticamente estaba de nuevo en el espejo, se veía el resplandor de nuevo, en el mismo lugar. Andamos 100 metros más o menos, me doy vuelta de nuevo así, dificultosamente en la arena. Claro, la huella. Doble tracción, no había huella, son médanos. Ah, son médanos, pensé que era una huella. Una huella, pero por la misma arena. Ok. Vas así, entonces, Nada. y dale, Lo que mismo va. que nada. Claro, entonces, de nuevo se apagaba. Bueno, así habrán sido, yo me acordaba 3 veces, pero pasó algo, tenía el GPS prendido, Sí. lo tengo todo grabado, nuestros movimientos de esa noche, Sí. y aparecen como 10 veces que hicimos eso, yo me acuerdo 3. Aparecen 10 veces que el vehículo Que va trataste que volviste, Sí. que volví. O sea, 10, pero vos te acordás de 3 nada más. Sí, más o menos así. Bueno, puede ser también, no digo que pasó así, sino que el shock de uno, o que no me acuerdo bien, ojo. Pero yo me acordaba menos veces. Lo encontré mucho después el track de GPS, como 5 años después. Entonces, bueno, hasta que, para resumirla, le digo, mira, vamos a esperarlo, a quedarnos parados, porque seguro que así van a venir hacia nosotros. No sé por qué. Bueno, me dice el chabón, para la camioneta, nos bajamos, el resplandor no se apagó. Bien. No solo eso, sino que empieza a cambiar de forma, como a extenderse por el monte así. No puedo decir, no sé a qué distancia estaría, podrían ser 500 metros o 100, por decirte algo. No se sabía bien, pero sí que empieza a cambiar de forma y empieza a verse como más de un resplandor, ¿no? Como que se iba extendiendo de costado y nos dimos cuenta de que se acercaban esos resplandores parciales, por así decirlo, se iban como acercando hacia nosotros. En un momento dado empezamos a ver pelotitas de luz. Claro, porque yo te iba a preguntar si veías alguna fuente de luz para ese resplandor. No lo veíamos en la fuente hasta que la empezamos a ver. Y eran pelotitas que producían cada una su resplandor. Yo no sé si antes había sido una sola o estaban juntas, pero en este momento eran pelotitas que resplandecían, luminosas, y venían hacia nosotros muy lentamente, tal vez más despacio que alguien caminando, ¿no? Flotando. Al principio no veíamos bien porque había ramas, arbustos, pero cuando se empieza a acercar cada vez más, de hecho había 2 que iban por la misma huella que habíamos hecho Por nosotros. el medio.
dos que venían así, las otras por el monte, y se iban acercando en semicírculo, y se iban como abriendo alrededor nuestro, por así decirlo, pero hacia nosotros. Esto habrá durado media hora, 40 minutos, este acercamiento, más o menos, hasta que iban llegando, ya las podíamos ver muy claramente ya, algunas que venían entre los menos y estas que iban por la ¿Eran calle. muchas? Y llegamos a contar 12 más o menos, si no me acuerdo mal. 11, 12, 13, sí, es un montón, más de 10. Dos estaban en el aire por arriba de las copas de los árboles. Dos flotaban por arriba. Ajá. Y el resto flotaba a unos 30, 40 centímetros del piso. ¿No? Eran como una pelota, más grande que una pelota de fútbol, te digo, como de básquet, una cosa así. Claro. Una esfera blanca, luminosa como una estrella. Como uno ve una estrella de más cerca, digamos. Qué lindo. O como una lunita, por así decirlo. Hermoso. Todo esto yo sintiendo alegría Claro. ¿Y sí? y tranquilidad. Como quien ve venir una manada de vacas, ¿viste? Como decía, ya las conozco. Claro. Así. Como ya estoy acostumbrado. Y dejarla venir. Les hacíamos señales con una linterna. Ajá. Tenía una linterna. Decía, bueno, a ver si responden. No dan pelota, no respondían, seguían la suya. Bueno, y el otro flaco estaba re contento. Estaba así, totalmente conmocionado, yo también, pero contento. Mirá, qué bueno, mirá, están viniendo para acá. Las dos que iban por el aire, una se frena en un punto del cielo, pero cerca no estaban en la estratosfera, ¿no? La otra que siguió moviéndose desde atrás hasta que se queda cerca de la otra y también se paró. Y te cuento esto porque algo muy interesante que vi es que una vez que se frenaron, no las distinguías de otras estrellas del cielo. Okay. O planetas, lo que sea. Se camuflaron. O sea, ahí me di cuenta, digo, ¿cuántas estrellas que uno ve pueden ser estas luces que están paradas y se camuflan, ¿no? Porque, Bueno, después te voy a contar algo que me pasó 2 veces en la vida y que me dejó totalmente azorado, pero sí. dale. Después otra vez he visto cosas parecidas. Una estrella que está quieta y de golpe empieza a bajar. Eso lo he visto varias veces. Yo he visto, 2 veces me pasó, una vez en la adolescencia y otra vez hace un par de años atrás, de ver en La Pampa, estar mirando las estrellas y de pronto ver una lucecita muy tenue que va de estrella en estrella, de estrella en estrella. Como Y es como que zigzag. se va camuflando, tomando la posición de otra estrella, pero es una posición relativa, a una velocidad, no te explico lo que es. La última vez traté de filmar esa lucecita y estoy filmando, el celular era nuevo, creo que recién había comprado este. Y tenía la batería llena. Trato de... Yo sabía que no iba a ser medio imposible porque igual era No la demasiado distingue, tenue. claro. Bueno, me empieza a fallar la pantalla del celular, me salen unas rayas transversales que nunca más me salieron por otra vez. Y se me apaga. O sea, en el momento en el que hace un destello la lucecita, se apaga. Me Como quedó si la te estuviera grabación. registro. Bueno, eso es muy notable y no voy a abundar ahora, pero No, de la experiencia original, la cosa que más me impactó fue, bueno, no sé si te das cuenta ahora o si con la otra, un break, nomás a la semana de esa primera experiencia con los caballos. Yo vuelvo por la misma zona de noche, Sí. pero en auto, ¿no? Me tenía que volver hasta Buenos Aires. Yo vivía Claro. en Buenos Aires en Saco. Eran como 1400 kilómetros Pero tenía que pasar por ese sector. Y yo estaba muy choqueado, ¿no? Porque los días siguientes que pasó esto me preguntaba todo el tiempo, ¿pero qué será? ¿Ni cómo puede ser? ¿Y qué mundo vivimos? ¿Viste? Que la gente no se da cuenta que esto está acá al lado y dominan el territorio Sí. cuando quieren y nosotros seguimos nuestra vida normal como si nada. Decía, somos como un zoológico, no sé. Entonces, estaba con muchas preguntas y paso por esa zona, no salen, esperando que vuelvan a aparecer luces, no aparecían. Veo una luz a un costado, hacia el cerro, como las primeras que aparecieron, me paro con el auto a mirarla, la miro como diciendo con bronca.
quién son ustedes? Porque pensando, la luz estaba ahí, bueno, sigo de largo, o sea, a lo lejos estaba. No pude comprobar si era una de estas luces o era un otra paisano, pero para mí que era lo mismo, pero bueno, Sí. no hay nadie en esa zona. No importa, esa no importa. Yo sigo hasta llegar a esta planicie, a la Pampa de Leoncito. Sí, a la ¿no? Pampa de los Citos. Estoy llegando, en esa época no había, ahora hay un puesto de gendarmería, hay una estancia, en esa época no había absolutamente nada, ni nadie, salvo el puesto de un señor, de un viejo que vive cerca, pero es una zona enorme y eso es un punto en la nada, ¿no? Y por la forma de la ruta, en un momento la curva apunta hacia esa planicie y yo ahí pensando, y aparezcan, hijas de puta, muéstrense qué son, qué quieren. Y hago cambios de luces, apago y prendo las luces altas como apuntándole a la nada. Al segundo, hacia la punta, del otro lado donde yo venía, de ese, como 12 o 15 kilómetros, o sea, la otra punta donde yo venía eran como 15 kilómetros donde yo estaba. Desde ahí sale como de la tierra un relámpago monstruoso Ay, ay, ay. que puso todo blanco de día. Y yo, así. Y yo me quedé absolutamente helado, aterrorizado. Di vuelta el auto muy despacito, teniendo miedo de volcarse hacia o sea, y me volví para atrás y no seguí mi ruta. ¿No fuiste a Buenos Aires? No, fui por otro lado, atravesando la ok. montaña, por una Porque después huella. tenías que pasar por ahí donde fue el destello. Para no pasar por ahí. Claro. Tenía que pasar por donde fue el tello. Y dije, no, me volví y de atrás por el espejo veo otro flashazo y ¿viste? Pero como si te dijera 10 relámpagos juntos la intensidad, ¿no? ¿Te escucharon? Bueno, lo que a mí me impactó es que antes de eso no se veía nada, fue inmediato y desde el lugar hacia donde yo apuntaba con las luces Claro. del auto, a los 2 segundos, pues. O al segundo. Yo hice 3, 4 veces, cambio veces, pensando, hijas de puta, ¿qué quieren? ¡Buah! Desde el lugar hacia donde yo apuntaba. Wow. Entonces, la sensación que vos describís un poco con lo que decías vos, de que algo que está aparentemente o a una distancia enorme, sideral, o que tiene un poder gigantesco como para hacer esa luz, algo de eso te reconoce y actúa en función de lo que vos estás haciendo, te da miedo, Obvio que sí, ¿no? obvio que sí. Porque cuando O yo te veo la impresiona filmación, y no entendés que... cuando veo la filmación del momento en que se acaba, hay algo más. Ese como flash que hace cuando se va, aparece como una explosión de luz negra. O sea, lo contrario de lo que yo vi, queda grabado en el video. Es muy raro. Claro, no Es sabés su- qué pasa. No, es súper extraño, pero es como que es la confirmación de que el video se termina porque eso sucede de esa manera. Esto de la luz saltando de estrella en estrella lo conté muchas veces, pero nunca mostré el video. Y esto que estás viendo ahora es justamente ese video y podrás notar que quedaron grabadas las líneas horizontales, un fallo que este teléfono no había hecho antes y que nunca más repitió. ¿Por qué fallaba el teléfono? ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Por qué las líneas transversales? Ahora, incluso hay algo más interesante. Esto que vemos ahí es lo que quedó registrado del destello que vi en el cielo antes de que se apague el teléfono móvil. Y te recuerdo que tenía la batería casi completa. ¿Qué puede ser esto? ¿Por qué la interacción? ¿Cómo sabría una luz muy pequeña que está muy alto en el cielo que yo estoy filmando? ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Qué tipo de interacción se da incluso entre esa pequeña luminaria y mi artefacto tecnológico? ¿Siquiera tiene sentido? Ahora bueno, si te gusta lo que estás viendo, si estás entusiasmado por el material, considera suscribirte al canal, dejar un buen like. En serio, yo no llego a explicarte lo importante que es que te suscribas al canal y dejes un like para que el canal crezca, para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Aproximadamente el 40% de las personas que ven constantemente estos videos de La Señal está suscrita, así que el otro 60% con un solo clic, que es 100% gratuito, nos ayuda un montón. Y si además querés repartir esto con tus amigos, tanto mejor, porque más gente se entera de lo que estamos haciendo acá.
seguimos con Diego Escolar porque tenemos que retomar la experiencia del año 2006, que en cierto punto lleva a nuestro amigo antropólogo a entrar en pánico. Volvamos a esa noche que están ahí sentados afuera del auto, se están acercando las luces. Hasta que están llegando a 15 metros de nosotros. Los estaban rodeando. Sí, 10 metros de nosotros, o sea, eran como así, venían y estaban pasando para atrás. Ajá. O sea, algunas las del costado iban como para atrás, de adelante, pero ya estaban muy cerca y empezó a pasar otra cosa muy rara, que es que este muchacho por ahí me señalaba alguna, que la veía cerca, y dice, mirá, esa que está ahí detrás de ese árbol, o adelante de ese árbol está, y yo no la veía. Y yo decía, no, pero mira esta que está ahí, tan grande que... no veo nada. ¿No? O sea, cuando estaban muy cerca, no distinguíamos las mismas luces. Él veía unas que yo no veía. Interesante. Por ahí las que estaban más lejos, sí, las veíamos los dos. Veían los dos. Ahora, había en la algunas que no. cercanía, cada cual estaba viendo su versión del show. Su luz, o algo Su luz. así. O había algunas que por algún motivo no las veíamos los dos igual. Eso es muy raro. Sin embargo, no teníamos la sensación de estar viendo distorsionado, borroso, pixelado. No, era algo hiper recontra concreto. Como yo te digo, hola Fernando, y tengo alguien al lado y dice, si no hay nadie. No, en realidad hay otro flaco, pero está del otro lado. No, Fernando Claro, está ahí. está allá. Vos sí. Así que bueno, yo lo trato de narrar y por suerte, no sé si es por mi entrenamiento como antropólogo o no sé por qué, o por haber andado mucho en el campo, recuerdo mucho detalle, Sí. mucho que a veces otra gente, o porque tiene o le pasa algo, pues esto genera, digamos, efectos muy raros. Hay gente que se olvida todo. Sí. Yo me acuerdo demasiado, eso comparado a veces con otras. Te pregunto, igual, te acordás demasiado, pero hay otras cosas que no te acordás, porque de las 10 veces que diste vuelta, te acordás de 3. No, claro, digo, me acuerdo. ¿Hubo algún... Perdón. Sí, tenés razón. No, pero ¿hubo ahí Sí. algo de tiempo perdido? No lo sé. Bien. No sé porque el tiempo que me di, creo que lo miré el reloj y era más o menos la totalidad, no llegaba a 1 hora. Hasta cuando yo miré el reloj, según la hora que recordaba haber salido, bueno, más o menos. O sea, coincidía. Y sí, no sé si hubo algo o fueron 20 minutos. Puede ser. Puede todo ser. puede ser. Pero no sabría decirte. Es muy posible que hubo algo raro ahí. Ujú. También aparecen unos movimientos de GPS para todos lados. En la última aparece como el GPS se movió como 15 veces así, nosotros no nos movimos. El GPS estaba en la camioneta, que estaba frenada, ¿viste? Y se mueve para todas partes. Sí, hay varios movimientos. Te lo voy a mostrar, lo puedo imprimir, ¿no? Te lo puedo mandar gráficamente, a ver si alguien lo puede hacer. Pero bueno, aparecen movimientos para todos lados. De hasta 100 metros los movimientos así. A mí es interesante. Sí. Bueno, entonces, para cerrar con esta cuestión de la cercanía, se acercan mucho, ok, estamos con esa situación de golpe. Me acuerdo que empiezo a ver de nuevo para los costados que las luces, las punteras, estaban cerrándonos, o sea, estaban pasando para atrás nuestro, Sí. cada vez más. Ahí de golpe, yo te hablé como tenía como cierta alegría, como ver viejos amigos, bueno, así me sentía porque yo le iba anticipando a él algunas cosas que iban a pasar, como si fuera un presentador. Yo me sentía como si le estuviera presentando A unos amigos, dice, este conocidos. es Fernando, Claro, ¿te acordás? Este es Fernando, y ahora Fernando nos va a grabar, Claro. seguro que no va a querer grabar, bueno, y así al compañero mío con las luces. Wow. Decía, se van a acercar, se acercaron, y así. Un poco así, por ahí es la sensación, no estoy Sí, diciendo claro. que esto es una prueba radical, pero es lo que yo recuerdo como sensación. Bueno, en ese momento se acabó todo, cuando yo de golpe me vino un pánico casi absoluto, casi tenía miedo de no poder caminar, casi el miedo de, no sé por qué, esa sensación de que nos estaban cercando
rodeando, lo sentí como una amenaza. Ok. Las luces no hicieron nada raro, sino que, bueno, pero de golpe es como que me cayó la ficha. Estamos rodeados por 12 luces o 10 que nos están cercando y si queremos salir de acá vamos a tener que pasar entre medio de ellas. Sí. Y cada vez se va... Y sentí, esto no puede ser, porque en las dos experiencias pasó algo que es muy interesante, que es como el acostumbramiento Sí. que nos producía, o a mí por lo menos, la situación. Como que muy rápido lo tomás como algo casi normal. Sí. Esa es la sensación de puta. Las luces, sí, bueno, ahora sí. Y bueno, vámonos. De hecho, en la primera experiencia, una luz que estaba dando vuelta ahí se queda parada, después nos vamos y la dejamos ahí. Seguimos el viaje. Entonces, No descala. claro, Maneja. como diciendo, bueno, es algo. Parte del paisaje. Algo más que ya está. Bueno, Como si te encontrás, no sé, un jabalí dando exactamente. vueltas. Sí, qué lindo, qué raro, y después jabalí, ¿cuánto tiempo va a estar? Algo ¿Cuánto así. tiempo vas a estar mirando el jabalí? Es verdad. Exactamente. O sea, Ya lo viste. Ya lo vi. Esa es la sensación, pero eso por momentos, por la Sí. mayor parte del tiempo, pero por momentos de golpe te caía la pregunta, pero no puede ser que estemos tan tranquilos frente a algo que debería volarnos la cabeza, Sí. pararnos de culo, porque que de golpe sentí que en qué realidad vivimos, esto no puede existir, porque es así, es como si ves fantasma de golpe y decís, bueno, no te vas a quedar tranquilo, ¿no? O sea, supuestamente. Y era eso lo mismo, decir, bueno, a veces me pregunto si Sí. el fenómeno tiene alguna manera de activarnos un chip de tranquilidad. yo lo creo firmemente, eso es lo que, de hecho este artículo lo propongo, que como que sentía que había un efecto que tal vez esas luces producían de tranquilizarnos y que tal vez sin eso no hubiéramos aguantado la copresencia Claro. con ellas. O sea, Claro. como que, o sea, algo tenía que haber para que aguantáramos el shock que eso genera sin salir corriendo o desmayarnos. Tal cual. De hecho, hay historia de la luz mala, que así la llaman en el campo, que yo recabé antiguas, y donde a veces la gente se desmaya, a veces se muere, pero sobre todo desmayos. Se desmaya y es porque se encontró con una luz. Sí. Entonces, eso lo vi después, ¿no? Pero digamos, que sería lo más normal. Sí. Entonces, pero no pasaba. Pero cuando eso aflojaba, Sí. y eso sentí claramente que hay momentos de aflojamiento de eso, viene el pánico, un pánico terrible. En la primera experiencia me pasó 5 segundos, no minutos. Fue unos segundos de pánico y de golpe tranquilidad de nuevo. Entonces ahí me di cuenta que algo raro está pasando, porque cuando sentí pánico fue algo abrumador. Tanto que tenía miedo de caerme del caballo, del miedo, ¿entendés? O sea, y a los 5 segundos de golpe estaba como si nada. Otra vez. Sí, y seguí la experiencia. En este caso, me agarró el miedo y no se me fue. Y lo obligué a este muchacho pobre a subir a la Ajá. camioneta y no, vamos ya a la mierda. Dije. Y él quería quedarse. Dice, no, pero está todo bien, quedemos, no. No, vamos ya a la mierda. Hasta el día de hoy, nunca pude, son las cosas que puedo decir, nunca pude encontrarme con él, pues las 5 veces que traté, quedamos y él al final no pudo. Mira. Es como que me parece que hay como una barrera sobre el tema en este caso, pero Sí. lo poco que hablamos por teléfono me reclamó de por qué me había ido. no se os quedado. Acá estamos viendo el material que nos dio Diego Escolar respecto al evento del año 2006, donde podemos ver algunos de los datos de su GPS. Fíjense que aquí tenemos 5 lugares donde aparentemente podrían aparecer luces, 6 lugares con esta primera luz de aquí arriba que dice luz posible, y luego si bajamos tenemos 2, 3, 4, 5 y 6, y este es el camino. Ahora, si nos acercamos al lugar donde estaría la primera luz, ya estamos viendo algunos movimientos aquí en el GPS que son bastante extraños. Pero no solamente esto, porque si nos movemos al siguiente frame, ya vamos a encontrar aquí otros movimientos que son incluso
más extraños, porque vemos idas, vueltas, algunas muy largas. Todos estos puntos significan que la camioneta donde estaba Diego Escolar tendría que haberse movido de esta manera en el paraje y no lo hizo. Así que es una gran pregunta. Incluso acá, fíjense, aquí debajo, toda esta zona de aquí es bastante extraña. Y si nos venimos a la sexta luz, bueno, ya la distancia es mucho mayor. Nos estamos yendo de este punto a este otro aquí debajo, a este por aquí. Realmente es extraño, es muy extraño. El tema es que nos fuimos, pasamos, me acuerdo que tomamos la huella, estaba medio inundada, había una inundación en el desierto, pero una inundación, hay unas lagunas que a veces inundan. Claro. Pasamos por el medio del barro, un miedo de quedarnos atascados con la camioneta. Me imagino. Me metí igual, salimos como varios cientos de metros más allá, creo, no me acuerdo cuánto, del barro, hasta llegar a un pueblito que está a 10 kilómetros, o a 7 de ahí, se llama San José. Sí. Cuando llegamos era como que veníamos de una abducción, claro, era como decir, ¿qué hace tanta normalidad acá, no? Una señora ahí en la calle, le preguntamos dónde había un teléfono, pues yo quería llamar, todavía había un teléfono público en ese lugar, el último que queda en el mundo creo, y llamar a mi familia, decirle que iba a llegar más tarde, que había pasado algo Estamos raro. bien, pero llegamos más tarde. Entonces, algo le dijimos a la señora, sí, nos encontramos con unas luces, sí, saben salir ahí. Es como... ¿Viste? Anoche vino el sol y me cantó, ¿no? Como en Sí. encuentros cercanos. Bueno, era así, la camioneta de barro hasta el techo y todos los vidrios llenos de barro, nosotros saliendo de ahí. Era muy bizarro. Wow. Bueno, ese fue el final de ¿Sonidos en esa experiencia, alguno? ¿Olores? Nada. Nada. En ninguna de las dos recuerdo sonido ni olores. Sin embargo, en la primera éramos 4, ¿no? Ninguno recuerda lo mismo. Hay uno que nunca pude hablar con él, otros 2 que sí. Y de esos otros 2 que sí, uno no habla nunca. Ajá. Dice, sí, vimos la luz, sí, me acuerdo. Sí, pero no dice nada. Pero no pasa de ahí. No, le cuesta mucho. Okay. Y el otro habla, pero ha contado, lo entrevisté incluso para ver su versión y se acuerda totalmente distinto. Y entre las cosas que se acuerda son sonidos, zumbidos y cosas. Qué interesante. Sí. O sea que tuvo una percepción quizás más por un lado auditivo que visual. Según él sí, pero bueno, yo no sé, realmente no sé, no sé cuánto hay de construcción posterior, Claro. cuánto hay de la forma en que él lo narra, ¿viste? Para darle, porque el tema de todas estas cosas es que tal vez muchas veces la gente cuenta, alguien que escucha un testimonio y dice, bueno, pero este está diciendo cualquier cosa. Entonces ten cuidado con eso, porque es muy difícil representar los objetos de cómo uno los vivió, porque no se entiende la forma, no se entiende la consistencia, no se entiende la conducta, no encajan dentro del sistema de categorías que Claro. tenemos. Entonces es muy difícil, entonces que alguno diga, bueno, es un bicho, otro diga, no, pero saltaba, otro diga, cantaba. No quiere decir que literalmente sea eso. No, puede ser perfectamente lo que más cerca tenemos asociable como para que no se nos caiga de la realidad tan fuerte. Para atarlo con alambre en una narrativa, Exacto. para poder decir, contarle a alguien, incluso así a uno mismo. Sí. Entonces, ahí es donde aparece, por supuesto, nuestro background cultural, lingüístico, todo eso, pero digo, yo he visto gente que, por ejemplo, en el mundo ufológico del cual me he acercado, porque no me considero un ufólogo, o tal vez lo sea, pero el diálogo me parece que es muy importante porque ahí es donde también se habla de estas cosas, ¿no? Claro, Y se piensa. Con más naturalidad y se tratan de encontrar alguna que otra respuesta, por lo menos. Claro, entonces en algún punto podríamos decir, por lo menos parte de la ufología es una ciencia emergente, ¿no? Podría Podríamos ser, decir, por sí. llamarlo de algún modo. Ojalá, estaría bueno. Sí, por supuesto que sí. Entonces, pero digamos, más allá de eso, dentro de ese mundo ahí están
los famosos escépticos, los negacionistas, ¿viste? Las varias. Y hay gente que digamos, se revela o tiene muchos problemas con los testimonios Sí. orales Sí. en cuanto a qué valor de verdad darle, ¿no? Sí, el clásico, bueno, me lo contó alguien, ¿no? Y que se quejan de que, bueno, siempre es la historia de alguien. O sea, Tiene un valor. bueno, para nosotros, digamos, para los antropólogos y otros cientistas sociales, es un problema mayor porque nosotros trabajamos con eso Exacto. y todas nuestras investigaciones están basadas en testimonios orales, observaciones ¿Sí? nuestras. ¿Sí? Lo mío es un testimonio oral para vos Exacto. o para la audiencia Exacto. más. Entonces, pueden ser considerados más o menos legítimos lo que yo digo, tal vez si soy, porque estoy institucionalizado, soy un científico, ponele, pero ahí están los problemas. ¿Por qué un gaucho va a ser menos creíble que un general de Estados Unidos? Por la O sea, cuestión de la falacia de autoridad, porque en realidad no hay otra o razón. sea, no digo que el gaucho diga la verdad y que el general necesariamente mienta o viceversa, digo que no son per se más creíbles. ¿Y qué pasa si el gaucho y el generalote de los Estados Unidos dicen exactamente lo mismo? Bueno, ahí es más interesante eso, validaría más una experiencia, porque pasó son una dos vez. mundos diferentes, ¿no? que reconocen lo mismo. Te cuento de rapidito. Sí. Pasó una vez. Un paisano en La Pampa, lo fui a entrevistar por otra cosa, que había un tipo que había dicho que había matado a un extraterrestre en su campo y lo había guardado en el freezer. Entonces fuimos, nos reunimos con este paisano cerca de Victorica en su campo. Estaba allí desde los 16 años porque un tío se había muerto y tenía que ir a buscar el campo, a cuidar el campo porque si no se le iban a quedar otros. Claro. Así que a cuidar el campo. Analfabeto, su única manera de conectar con el resto del mundo era una radio AM que escuchaba LU33 y tampoco había visto nunca un ovni. Claro. Y apenas había visto algunas luces de vez en cuando, pero no estaba seguro de nada. Listo, se terminó. Hasta ahí llegaba todo. Se había puesto don Ignacio Moralejo. Se había puesto la mejor pilcha de gaucho para recibirnos, nos hizo un asado espectacular. Él nunca había visto nada, pero percibía cosas en el terreno, en la naturaleza. Entonces, en un momento estamos en un salitral, mientras un compañero mío estaba buscando cosas en los árboles. Estamos en un salitral y me dice, ¿sabe qué, Fernando? Yo nunca vi nada raro, pero hay cosas que pasan acá. Bueno, le digo, ¿qué pasó, don Ignacio? No, yo he alquilado mucho tiempo el campo como coto de casa y se me enfermaban las vacas. ¿Cómo? Se me enfermaban las vacas, se me enfermaban los animales de corral. Estaba triste el bosque. Eso es alucinante, ese tipo de cosas sí. Dejé de alquilarlo Claro, y volvió toda la normalidad. claro. Eso me hace pensar, me dice. El ser humano es un bicho muy dañino. Si nosotros no cambiamos algo, va a venir no sé qué y nos va a reemplazar. 5 años después estaba cenando con Jacques Vallée. En un momento empieza. Lo que pasa es que los humanos somos muy dañinos. Claro, Nosotros dicen lo tenemos que mismo, entender claro. el fenómeno, porque si no, no sé qué, pero algo nos va a reemplazar. Lo mismo que me había Hasta la misma dicho palabra, claro. Moralejo, con las mismas palabras, me lo dice Vallée 5 años después. Claro. Bueno, yo muchas veces pienso, esto alguien por ahí lo ha dicho, pero no lo he leído así claramente, que muchos de los mensajes que la gente interpreta o que le dicen, o que la gente cree que le dicen, las luces, los ovnis, lo que sean, son mensajes ecologistas, universalmente ecologistas, por así Sí. decirlo. No de Hasta casi cuidado. repetitivos. Claro, siempre te cuentas. Y es muy notable porque en muchas culturas, sobre todo culturas cazadoras recolectoras, que son las más antiguas, aunque sean actuales, pero que la humanidad, el 99% de su historia ha sido cazadores Claro, recolectores. tiene el modo de vida más antiguo. Claro, que implican una lectura del entorno muy, muy sofisticada, que los antropólogos, bueno, gran parte de la antropología se desarrolló mostrando la complejidad del conocimiento ecológico de los pueblos supuestamente primitivos, Sí. que a veces excede en algunas cosas a lo que
un científico actual puede contemplar o analizar en su modelo, ¿no? Sí, sí. Bueno, famoso de Claude Lévi-Strauss del pensamiento salvaje, que mostraba la impresionante complejidad clasificatoria de las especies vegetales de los indios amazónicos, muy superior a la que se conocía en la época de los científicos. Bueno, hay varias cosas así. Y todos esos grupos tienen, y hay hasta ahora, entre los campesinos, ¿no? que supuestamente no son indígenas, también están esas entidades ahora, o los relatos, los famosos cuidadores de los animales, ¿no? Que son espíritus, Ajá. o lo que sea, que cuidan a los animales para que los humanos no casen de más. En casi todas esas culturas, y hasta el día de hoy, por ejemplo, en la zona donde yo trabajo, o donde yo trabajé, donde tuve mi primera experiencia, pero ahora vivo en esa zona, está el guanaco blanco, por ejemplo. Oh, es el que se encarga de... El guanaco blanco es un guanaco mucho más grande que los demás y pelo blanco que cuando un cazador que está cazando de más, en general, cuando uno analiza el trasfondo fue eso lo que hizo que apareciera el guanaco blanco, le quiere disparar, las balas no salen, aunque le dispare a 10 metros, o no le pega, o pasa algo que lo disuade y se da cuenta que lo está echando y le está diciendo, flaco, está yendo al pasto, no puedes cazar tanto. Bueno, tenés en varias otras culturas, hay antropólogos que han mostrado esto como una moral ecológica de los cazadores recolectores que tratan de no extinguir a sus presas, por así decirlo, incluso le piden permiso. Hay una reciprocidad con esos animales y no es que lo matan, te maté, sino que... No que van a cazar por deporte, le como piden por permiso al ejemplo, espíritu de ese animal. Foto de caza que vamos. Claro, no está puesto como un asesinato, ¿no? Bueno, y esto, como que ese mensaje, además, en muchos chamanes, los chamanes son armonizadores de los distintos niveles de la existencia, sobre todo entre el mundo natural, el mundo humano, qué sé yo. Claro. Está esa preocupación de mantener un equilibrio, de alguna manera, y eso me resuena mucho estos mensajes que la gente dice tener de entidades extraterrestres, ¿no? O sea, o bien son extensiones de ese chamanismo ancestral, estas experiencias, como nuestro amigo Berlanda o Acevedo o Diego Viegas, diría. Correcto. Bueno, es un fenómeno que viene con la misma idea, hablándonos hace miles de años. Lo que a uno le hace pensar, parece bastante más local que extraterrestre. Por supuesto, es terrestre en ese caso. Lo que pasa es que ahí sí entraría los análisis contemporáneos que analizan todo el mundo, toda la idea extraterrestre como una nueva religión, Claro. que yo creo que pasa también. Hay un fenómeno religioso de la tecnología, como Diana Pazulka analiza, qué sé yo, que es muy interesante como gran parte aunque exista, ¿no? Pero en la creencia o cómo se relaciona la gente con la idea de los ovnis, qué sé yo, remedan la construcción de religiones históricas, cómo se fueron articulando, ¿no? Con sus mitos, con los profetas, ¿no? Es verdad. Profeta viene a decir cuál es la verdad. Iniciados que atraviesan la experiencia. Que tienen la visión interna de la cosa. Claro, está todo eso. Está, pero bueno, sí. no sé por qué me fui por esto, pero bueno, nada. ¿Qué tan incómodo es analizar y hablar de estas luces que no tienen explicación hace muchísimo tiempo y tratar de analizarlo desde la antropología? Es incómodo, yo puedo hablar de mí, porque la verdad no sé si otras personas han tenido la misma situación, ¿no? Pero la principal incomodidad me parece que es la dificultad de validar un tema que a uno le parece muy importante, muy poco estudiado, sobre el cual en mi caso tuviste experiencias muy concretas de investigación, en tu propio trabajo de campo como antropólogo, y no poder tal vez legitimarlo como un tema de investigación aceptado por la comunidad académica. Claro. O sea, no puedo decir que hayas tenido un rechazo, porque la verdad es que después de que publiqué algunos trabajos y hablé del tema públicamente,
tuve una cierta repercusión, ¿no? O sea, de hecho, algunos de estos artículos son bastante utilizados en algunas materias Ok. de carrera de antropología. Mira qué bueno. Es algo que ha sido valorado esos trabajos, pero a la hora de plantear institucionalmente esto como un proyecto de investigación, por ejemplo, yo trabajo en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, el CONICET, y hasta ahora me ha sido difícil, no sé si tanto por cómo hubiera sido recibido por los evaluadores. Nosotros tenemos evaluaciones recíprocas, ¿no?, de nuestros proyectos, sino tal vez por autorrepresión, plantear esto como, bueno, yo quiero tener esto como mi proyecto de investigación principal. Claro. Entonces, además sucede que yo tengo otros temas que trabajo, que me interesan mucho, que también me dedico principalmente mi tiempo a eso, por supuesto. Y no es mi único interés el de las luces. Claro, claro. Y los otros temas son temas, digámoslo así, más convencionales dentro de mi campo académico. ¿Como por ejemplo? Trabajo sobre identidades y política indígena, historia indígena en relación a la formación de los estados nacionales, cuestiones de esclavitud indígena en tiempos modernos o genocidio. Muy interesante. Muy interesante, o identidades indígenas que se suponía extinguidas y que yo recuperé la historia de esas identidades hasta el presente, como los huarpes de la región de Cuyo. Eso es lo que en realidad me ha ocupado desde mi tesis de doctorado hasta ahora, ¿no?, como temas principales. Y esto siempre fue un tema que lo seguí, lo trabajé, porque además me fue cada vez surgiendo con más fuerza en el desarrollo de las otras investigaciones. Claro. Tanto en el campo como con documentos históricos. Pues yo también trabajo como historiador, hago historia indígena, y ahí también encontré cosas relativas a luces. Entonces, la dificultad principal es decir, bueno, señores de CONICET, ahora voy a trabajar sobre las luces malas. Claro. Y este es mi tema. Bueno, pero si uno habla desde la luz mala, no está hablando necesariamente de un ovni o de la idea de una nave extraterrestre. No, en realidad estamos hablando de otra cosa, o en realidad estamos hablando de una cosmovisión de la cosa diferente. Sí, lo que vos decís está bien, pero el problema es que no con estudiar la luz mala, como vos estás diciendo, como cosmovisión o como parte de representaciones colectivas de un grupo, eso no hay drama, ¿no? O sea, eso sería rápidamente aceptable y fácilmente aceptable. Pero plantear que como base uno plantea que la luz mala es algo real y existe y experiencial y que uno lo ha visto, eso es más difícil. Claro, ahí es más complicado. ¿No? Porque todo bien cuando planteamos, como gran parte de las ciencias sociales o la academia mía plantea, bueno, lo importante son las representaciones y significado de las cosas, no tanto de las cosas mismas. Muchas veces yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Claro. Pero digo, es más o menos, te lo resumo muchísimo, el paradigma dominante. Nos interesan los significados de lo que la gente hace o cree que hace y no tanto las cosas reales, ¿no? Claro. O sea, que eso se ocupen los ingenieros, no sé. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso y gran parte también de la antropología, de la sociología, tampoco es así, estoy caricaturizando, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? Trabajamos con cosas que no se ven. Claro. Ok, y trabajamos con relaciones de poder, trabajamos con cosas que no se ven pero existen. Sí. ¿No? Trabajamos, un científico trabaja, un físico, no sé, con una fuerza electromagnética. Bueno, puedes ver la fuerza electromagnética. Pero ves sus resultados. Ves sus resultados y dices, existe una fuerza electromagnética. Ahora, hay barreras para decir, bueno, ciertas cosas no pueden existir. Una luz mala, no. Puede ser solo una creencia, solo un imaginario social. O sea que, ¿a qué voy? Que en el fondo hay presupuestos ontológicos de nosotros, los investigadores en ciencias sociales, que por más que seamos muy abiertos en decir, bueno, pero la gente cree que eso es así, para ellos es así, por lo tanto, bueno, eso se acepta, pero en el fondo
tenemos un parámetro de qué es lo que es real, real y qué es lo que no es real, real, a nivel material, real. Y dentro de eso, los fantasmas, las luces malas, los duendes, todo eso no pueden existir, aunque la gente diga que existen. Claro, O sea, hay un doble estándar. Exacto. Entonces está esa cuestión. Muchos colegas eran, no importa si existe el duende. Para la gente, sí, pero en el fondo vos crees que el duende no existe, pero que un auto sí existe. O que el sol existe y que una luz mala no existe. Claro. Por más que uno diga, no importa, ¿no? Y en este caso, a mí me interesan las dos cosas de la cosa. Me interesan cómo esto juega, como vos decías, cosmovisiones, representación, ok. Pero también me interesa la materialidad de esos eventos, esos objetos o esos sujetos, como yo los llamo también, ¿no? Estos eventos, sujetos, objetos, ¿son medibles? Digo, esta materialidad, ¿te parece que puede llegar a ser medible? Mira, no tengo una respuesta clara porque ahí sí que no es mi campo, ¿no? O sea, Sí. eso por ahí un físico lo puede Claro, pero ¿qué determinar. necesitaríamos en última instancia? ¿Trabajar con un físico, un Para esa parte yo estimo que sí. multidisciplinario? Claro, lo que te puedo decir es que es algo que yo puedo ver como algo material. Yo he podido verlo, y yo y mis informantes, a veces separados, a veces en conjunto, interactuar con ellos como algo claramente visible, luminoso, con una aparente densidad y ductilicidad que, digamos, uno dice, bueno, eso es algo tan real como la luna, digamos, que está ahí. Ahora, yo no lo medí, ¿no? Claro. El tema de la fotografía, puede ser que un registro fotográfico pueda ser considerado una prueba. A mí no me interesa tanto, ¿no? Pero para alguien, un físico, por ejemplo, que quiere estudiar ese cuerpo y decir, bueno, cómo está compuesto, qué sé yo, pero no es mi campo. No es tu campo. Lo que puedo saber es que hay gente que lo fotografía y la foto no sale, o que cuando lo querés fotografiar se escapa o se va para otro lado. Eso está ampliamente comprobado por mi parte también, ¿no? Como antropólogo, para el público en general, ¿qué estudia un antropólogo? Mira, eso es lo que tratamos de saber los antropólogos durante toda nuestra vida. Bueno. Pero tengo una respuesta corta e inexacta. Y nosotros tradicionalmente estudiábamos lo que se llamaban las culturas, ¿no? Sí. La diferencia, podría decir la diferencia cultural y Sí. las diferencias culturales, más bien. Partiendo de la base de que la cultura es todo aquello que la gente hace y la manera en que se representa lo que hace y cómo vive y el mundo que lo rodea. O sea, Bien. por eso son tan importantes las representaciones. Pero, digamos, nosotros estudiamos procesos que tienen que ver con cómo es todo ese conjunto de cosas se construyen, se transforman, entran en conflicto internamente o con otras culturas o diferencias culturales, cómo se aceptan o no esas diferencias. Ese es el eje de lo que es. Ahora, dentro de cultura entran un montón de cosas, ¿no? Hace aproximadamente 1 año y medio salió un paper en Harvard que revisita la no tan nueva idea de los criptoterrestres. Una suerte de inteligencia no humana Claro. que comparte el planeta con nosotros y que de una manera u otra se manifiesta como puede o como quiere. Para mí es muy, digamos, no sé si, no conozco todos los detalles de la hipótesis criptoterrestre, pero a mí es la que más me resuena. Es que encierra muchas otras hipótesis, o sea, para tratar de analizar cuál sería la correcta. Entonces se propone pensar, bueno, ¿qué pasa si hay humanos que no son tan humanos entre nosotros? O si esos orbes de plasma son inteligentes Claro. y forman parte de algún otro tipo de inteligencia más grande. Yo, digamos, con el tema de humanos que están entre nosotros, todo eso tengo muchísimas recaudos, no puedo negar nada a esta altura, pero no creo en eso. No compro todo el relato de que están haciendo mutantes y que eso que puede estar ocurriendo, pero lo que sí puedo aseverar, digamos, por mi propia experiencia y los testimonios que recojo, es la existencia de cosas como las luces. Claro. Entonces yo ahí soy muy cauto porque como científico puedo
hablar horas y especular lo que sea. No, por eso te Pero explicaba cómo venía el tema del paraguas, porque es más como un paraguas claro. el decreto. Pero digo, terrestre. soy cauto porque Sí. en esto yo también quiero defender el papel de la ciencia en tanto un conocimiento que no da cabida también a conocimiento construido de cualquier manera. No, está O sea, bien. si bien lo respeto, de hecho los antropólogos trabajamos con otros tipos de saberes y conocimientos, con sus Sí. reglas, pero yo me paro acá porque además estamos en una época de gran desprestigio de la ciencia, Sí. que un ataque a la ciencia a nivel mundial, en la Argentina también, donde yo trabajo en el CONICET, lo están desmantelando, una institución de 60 años de generar investigación científica en Estados Unidos, a las universidades, bueno, también, entonces yo estoy, paradójicamente soy crítico de muchas cosas de la ciencia, soy parte de ella, pero soy crítico, pero a la vez la defiendo en esta época. Entonces, dentro de esto quiero ser muy serio en eso. Entonces digo, bueno, no puede haber, es una hipótesis, pero es una hipótesis que yo no haría porque no tengo elementos suficientes. No tenés ni para elementos hacer. suficientes. De las luces. Me interesa que alguien lo diga y Sí. leer cómo lo fundamenta. Claro, De las luces sí, claro. yo lo puedo hacer, humildemente el aporte que hasta ahora puedo hacer es eso. Entonces, en ese sentido, la hipótesis criptoterrestre, de sea lo que sea esto, me resuena más porque yo veo que todos los testimonios o mis propias experiencias con luz han sido en la Tierra y hablan de cosas que flotan sobre la Tierra o surgen de la Tierra, vuelan también, porque las he visto lanzarse al espacio, pero en general el 90% de las apariciones de luces se dan en la Tierra, interactúan con gente de la Tierra, están entre las plantas, entonces no tengo por qué pensar que la principal hipótesis es que han venido a otro planeta. Puede ser, que también puede ser que estén acá de siempre, como dicen algunos. Y yo lo asimilo, te voy a decir, para mí, aunque me maten los biólogos, ¿no? Pero no tengo otra palabra, lo asimilo más a una especie. Bien. A una especie que no digo ni siquiera si es animal, vegetal, humana, mineral, plasmática, pero asimilo más a la idea de una especie, ¿no? Ok. Una especie Que tal vez no sea reconocible en forma permanente por nosotros, que tenga sus formas de aparecer y desaparecer, una especie inteligente, con muchísimas comillas de qué es lo que denominamos inteligencia. Tal cual. Y que además nos percibe y actúa por sobre nuestras capacidades. Es una especie inteligente y con más poder de alguna manera que nosotros. Oh, qué interesante. Tengo 10.000 preguntas para hacerte, pero vamos redondeando. Pero no te quiero sacar más tiempo. Encontraste datos muy interesantes del siglo XIX, registros de estas luces en la era preufológica incluso. Sí. Es una locura lo que encontraste. Sí, a mí me alucinó. Me propuse investigar, digamos, si había relatos a experiencias parecidas en el pasado, porque la luz mala parecía como un mito aparentemente de cierta antigüedad. Claro. En el Martín Fierro aparece la luz mala, por ejemplo. Sí. 1875 Sí, creo sí. que es la primera edición del Martín Fierro, o 77. Entonces, bueno, ¿qué hay? Y no casualmente, yo he trabajado como historiador, antropólogo histórico, muchos años con un material, una documentación que es histórica, que fue producida en 1921 por el Ministerio de Educación de Argentina, que ordenó una recolección a escala nacional de relatos folclóricos, desde leyendas hasta canciones, adivinanza, narraciones reales, digamos, del pasado, conocimientos populares, curanderismo, astronomía, brujería, bueno, lo que se te ocurra. Yo vengo trabajando mucho con esto por los datos históricos sobre los movimientos caudillescos políticos del siglo XIX, que yo trabajé mucho sobre eso, ¿no? Sobre las guerras civiles argentinas y los indígenas en ellas. Entonces, bueno, conocía mucho esto desde hace por lo menos más de 20 años y empecé a decir, puta, ¿y acá qué hay sobre luces? Después que tuve mi... Claro. Y empecé a encontrar, pues había visto algo, y empecé a recabar todos los relatos que había que mencionaban. A veces no le ponen el nombre de luces malas,
A veces hay uno que dice una luz, un relato, por ejemplo, el título, y otro dice fuego fatuo, la luz mala, porque está la idea del fuego fatuo. Bueno, otros hablan de fantasmas, pero lo que describen es una luz mala. Es una luz. Wow. Entonces, empecé a recabar. Para eso hay que leer la letra manuscrita por las maestras de todos los parajes en Argentina. Bueno, son miles y miles ¿Está y miles de digitalizado? páginas. Está digitalizado. Bueno, menos mal, eso le ayuda. Ahora, hace muy poco tiempo, antes íbamos con un microfilm, lo veíamos en una microfilmadora, nos quedamos ciegos. No, me imagino. Terrible, pero vengo fichando y transcribiendo y clasificando ese material de las luces para la provincia de San Juan, que es donde yo tuve mi primera Claro, sí. experiencia. ¿Estás viviendo allá ahora? Estoy viviendo en ese lugar, Muy bien. en Barreal, que es el pueblo cercano a la Pampa Leoncito, donde yo hice estas cosas, ¿no? Te quedaste ahí, ¿eh? Sí, volví y ahora vivo ahí. Entonces, no por las luces, o tal vez sí, Bueno. pero ponele. bueno, la cuestión es que empecé a ver que había un montón de historias que narraban básicamente lo mismo en parte de lo que yo experimenté y lo mismo de muchos testimonios que yo recojo en las mismas zonas en la actualidad. Entonces, bueno, empezaron a aparecer, estoy analizando las características, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Hay algunas narraciones muy detalladas, otras que no. Sí. Y todo el comportamiento que exhiben las luces, los distintos tipos de características, desde sus colores, cómo se mueven, dónde aparecen, en qué contextos, con qué tipo de personas se relacionan. Todo eso estoy analizando y es enorme la posibilidad que da eso porque hay muchos relatos de luces, ¿no? En esos relatos aparecen cosas que los testigos o los narradores, a veces son ellos mismos los que han vivido y que narran, que la maestra transcribe, o hablan de un tercero. Dicen, no, mi abuelito. Y hay algunos muy interesantes que son testimonios propios, pero de cuando eran más chicos. Entonces son viejitos de 80 años que están contando algo que les pasó en el 1850. Y dicen, en el mes de abril, el 1 de abril de 1850, yo iba con mi papá por el monte, ¿no? Entonces, tenemos relatos más antiguos. También recopilé de otras fuentes menciones más antiguas todavía. Por ejemplo, ¿Más antiguas? Sí, en la cordillera hay una muy linda que habla del Anchimayén, Ah, sí. que es una entidad mapuche de la mitología mapuche que es muy asimilable a la luz mala, Claro. que puede hacer lo mismo. Y hay un cronista español, un clérigo que escribe una crónica de Chile, que en el 1670, si no me acuerdo mal. Ajá. Y entre las cosas que describe del paisaje chileno, de todo, describe el Anchimayén. Y yo cuando le dije, bueno, va a hablar de la mitología mucho, dice, no, hay unas luces que salen de la cordillera y van de este a oeste y se las ve volando rojas y que se pierden sobre el océano. Wow. Como algo bueno que se ve. Lo que está ahí. Como el rayo, sí. Entonces, bueno, en la misma encuesta esta que te digo, se llama, algunos dicen encuesta, es una colección también, hay pautas para los maestros, y bueno, qué cosas tenían que buscar y incluir en sus textos. Sí. Entonces, hay una que es leyendas relativas a la muerte, Ajá. leyendas relativas... Y hay una clasificación que es leyendas relativas a fenómenos naturales, o naturaleza inanimada, dice, Ajá. como una piedra. Entonces, Sí. ahí están los relatos de luces, como En- algo natural, ¿Naturaleza inanimada están? o como O como algo fenómenos natural, relativos a como un fenómenos fenómeno como un natural. fenómeno natural. Entonces, está pero complejo porque te das cuenta que alguna maestra no sabe muy bien dónde ubicarlo. Claro. Cuando describen dicen, bueno, esto lo dijo fulanito, la gente cree en esto, o a veces lo dice como que ella misma asume que existe. Siempre se ven esas luces y la gente dice que son en tal calle, siempre sale, o en la estancia tal hay una luz. Bueno, hay desde luces que entran a las habitaciones, siguen a una persona hasta que se metió en la habitación y se quedó flotando arriba de ella y la gente le hacía rezos para Sí. desde una luz que Sigue pasando hoy en día eso. Claro, pero digo,
Muchas de las cosas que aparecen hoy, como las cosas de dormitorio, entonces están ahí relatadas, Claro. a veces asociadas a entidades humanoides como el duende, que hay muchísima historia del duende. Y que hay relatos que parecen, cuando hoy alguien lee un testimonio de abducción, de los que dicen haber sido abducidos en una nave extraterrestre, y que lo que cuentan a la manera de esa época es parecido. Muy. Entonces, si están hablando del mismo tipo de experiencia o es una reelaboración de un tema mitológico con palabras y tópicos modernos, no sé, pero están narrando el que están en una cámara circular, totalmente que entraron ahí, no saben cómo, pero esos una detalles son muy iluminadísima, específicos. un lugar muy iluminado, que llegan de golpe a una casa iluminada en medio de la nada, que no conocían, que nunca estuvo ahí, y que entran y hay como personas y les dan de comer y quedan como obnubilados hasta que, y bueno, aparecen de golpe en medio del monte, se desmayan o se duermen, aparecen en la nada y no hay rastros de la casa ni nada alrededor, solo las huellas de ellos con sus caballos. Entonces, de hecho hay hay muchos relatos de ese tipo, que no mencionan la luz mala, pero que, o a veces sí, empiezan con la luz y terminan en esto. Entonces, yo no digo que estemos hablando de lo mismo, pero me interesa comparar justamente Bueno, hacer el trabajo todo para ver eso si estamos. con o lo de no ahora, hablando de lo pero mismo. con material, digamos, no es material, es duro. Nosotros somos ciencias blandas, pero son documentos, lo que los historiadores llaman documentos, o sea, son un registro histórico de ese momento que uno puede analizar y que quedó plasmado, y que no está en este caso impactado por la narrativa ufológica, que es lo más interesante. Qué interesante, Diego. Bueno, estoy ansioso de poder Yo ver algo también. de ese resultado. No, estoy El resultado escribiendo, de ese estoy escribiendo trabajo. sobre eso, estoy preparando un libro donde voy analizando mis propias experiencias, las que yo he recogido, cómo se fue dando a lo largo de mi carrera, digamos, de mi Claro. trayectoria de investigación, tal vez sobre otros temas, y este análisis más histórico, por lo menos para la misma región, para comparar, ¿no? Sobre el tema de las luz malas. Excelente. Diego Escolar, Bueno, gracias por tu gracias tiempo. a Perdón, vos. no te quiero sacar más tiempo porque tenés que viajar y Dale. estamos todos, pero en serio, tenía muchas ganas de que nos sentemos un rato a charlar. Hace Te agradezco rato mucho, ya. fue muy lindo. Yo Sí. te agradezco a vos porque la manera en que compartís con nosotros esto es tan importante, y sobre todo encontrar desde la ciencia a científicos que salen de ese lugar cómodo para hacer preguntas sobre la realidad, las preguntas que realmente importan, que es, ¿qué es esto? No lo entendemos. ¿Por qué no hacemos algo para tratar de entenderlo? Es fundamental que lo estemos contando, porque son personas valientes que tienen que ser mostradas y hay que mostrar lo que hacen. Así que, Bueno, te agradezco nada, muchísimo de verdad, de verdad. tus conceptos y el espacio, porque admiro este programa y me divierto mucho viéndolo. Qué bueno, eso es lo importante, que por lo menos sea entretenido. Sí. Bueno, Otra vez, amigo, muchas gracias. a vos. Vamos, muy bien. Espero que te haya gustado la entrevista, espero que te haya gustado el video de hoy. La verdad es que es un poco más largo respecto a las entrevistas normales que suelen durar 45 minutos, una hora, pero vale la pena. Toda la información, todos los datos que hemos conocido hoy de este científico argentino que no tiene ningún problema en reconocer los eventos extraordinarios que ha vivido mientras investigaba otras cuestiones relacionadas con su especialidad, que es la antropología, pero además también esta idea de que estamos frente a una especie inteligente que interactúa con el ser humano y que esto merece un estudio antropológico de la realidad, de la luz mala o de las luces del monte, bueno, no es menor. Esto es algo que ya de por sí es bastante disruptivo y al mismo tiempo, sí, hace que veamos que Diego Escolar es una persona, un científico muy valiente, de mente abierta y que se hace las preguntas incómodas que la ciencia, en definitiva, necesita para avanzar. Preguntarse qué es lo que está sucediendo, por qué nos estamos encontrando con esto y qué podemos hacer al respecto.
Otra vez, suscríbete al canal, deja un like, compartí con tus amigos. La palabra clave de hoy, que la uso sobre todo también para saber si llegaste hasta acá, es escolar. Poné escolar en mayúsculas en los comentarios y déjame allí tu opinión respecto a todo esto, porque además también cuantos más comentarios tiene el video, mejor rankea y le das una buena mano al canal. Así que la palabra clave para ayudarnos también un poquito es escolar. Espero que te haya gustado. Nos vemos aquí en La Señal dentro de muy poquito, en directo, grabados con los shorts. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y esto fue una entrevista exclusiva con el doctor en antropología Diego Escolar, aquí en La Señal Ciencia y Misterios. Larga vida y prosperidad. Ahora YouTube te va a dejar aquí 2 videos recomendados. Los elige YouTube, así que espero que te gusten. Son videos del canal, así que anda a verlos que seguramente te van a gustar. Nos vemos.